sermón, hermanos, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 15. Y como les he mencionado, tenemos un día bastante especial. Si de por sí los domingos ya son especiales, porque son el día de adoración al Señor, este domingo celebramos algo que no celebramos todos los días del Señor y que lo hace un poco más especial. Hoy celebraremos el sacramento del bautismo para 12 personas, entre ellas pequeños y grandes. He de confesar que estuve batallando acerca del texto del sermón. ¿Cuántos textos no hablan acerca del bautismo? Muchos. Pero también hay niños, ¿no? ¿Qué texto podría ser adecuado también para todos? Hay muchos pasajes entonces que hablan sobre este sacramento y todos ellos son apropiados para todas estas ocasiones. Sin embargo, la historia de hoy tiene un tono especial porque es una historia que creo que la mayoría conocemos. Me refiero a la historia de Naamán. Y yo les voy a pedir que me acompañen, que echen un vistazo a su palabra, a la palabra de Dios. Cuenta la historia en los primeros versículos que Naamán era un general del ejército de Siria. Siria, de hecho, era un enemigo del pueblo de Israel. Y se nos dice que este Naamán era un varón grande delante del rey, este rey de esta nación, que el rey mismo le tenía en grande estima, que era un hombre valiente. Y vean que al principio dice, Siria, aunque era enemigo del pueblo de Dios, que era Israel, dice que el rey lo tenía en estima porque Dios le había hecho ganar batallas a través de Naamán. Sin embargo, Naamán tenía un problema enorme. Tenía una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad que terminaría con su vida. Él tenía lo que nosotros llamamos hoy como lepra. ¿Qué es la lepra? El conocimiento médico ha avanzado hoy y entendemos la lepra un poco mejor que se le entendía antes. De hecho, hoy se le conoce como enfermedad de Hansen, que es causada por un pequeño, invisible organismo que es una bacteria. Y esta bacteria, que nosotros no podemos ver, entra en la piel cuando hay lesiones. Si ustedes tienen un corte o alguna herida, la bacteria entra en la carne y causa lesiones en la piel. Y también se manifiesta a través de manchas. Se pueden ver manchas como más blancas. También la piel pierde sensibilidad al tacto. La piel también es incapaz de percibir la temperatura. Y por último también hace incapaz a la piel de sentir dolor. Es decir, mata los nervios de la piel, tan importantes que son las manos. También hace que la piel no sea capaz de sanar las heridas. Y es la piel la que nos protege de los organismos en general. Además, causa debilidad muscular. Es difícil mover las partes del cuerpo que han sido infectadas con lepra y causa entumecimiento. O sea, como que los dedos se ponen un poco duros. La lepra en general ataca todos los nervios. Además, causa deformaciones en la piel. O sea, salen pequeños nódulos, pequeñas bombas duras que deforman la piel. Además, afectan también los huesos. Y algo bastante peculiar de la lepra es que causa ceguera. Y se puede ver en el ojo, un poco más blanco. Alguien que tiene toda su cara manchada, deforme y sus ojos blancos, tiene lepra. Y si ustedes tienen la oportunidad de revisar en internet la lepra se come la piel. Y en muchos países dejan de tener sus dedos, empiezan a carcomer los dedos y ya no tienen dedos. Y empieza a comerse las partes de la cara, las partes de las orejas. Entonces, ver las lesiones de la lepra es algo horrible. En nuestros tiempos, para que no se vayan asustados, en nuestros tiempos la lepra ya tiene cura. La lepra se creía una enfermedad erradicada, al menos hace unos años, pero hay algunos casos que han resurgido, que no es acá, sino en otros países más cálidos, y por si acaso las recomendaciones es por temas de higiene. Así que el agua no solamente es para el bautizo, sino también para mantenernos
limpios por fuera. La lepra en este tiempo, sin embargo, era una sentencia de muerte. Tener lepra era morirse. Era algo así como tener COVID hace unos años. Yo recuerdo que en el trabajo, si alguien tenía COVID, de una vez se le despedía. Porque de hecho en el trabajo sí murió bastante gente. Y la lepra en ese entonces era algo similar. La diferencia del COVID era que en 1 o 2 semanas la persona había fallecido. En cambio la lepra tardaban años en comerse a la persona hasta finalmente matar. O sea, era una enfermedad que se los comía vivos. Así que él podía entender que cuando su piel se empezara a manchar, sus heridas dejaran de sanar, sus heridas empezaran a abrirse y empezara a sentir un poco dura la piel, él tenía lepra. Y la palabra de Dios, por cierto, en la ley de Dios, hay una forma de identificar la lepra. El sacerdote tiene que identificar la lepra. Él sabía entonces, Naamán sabía entonces que él iba a morir. Y para este tiempo, la lepra era también relativamente contagiosa. Si yo tenía lepra y ustedes tenían heridas también, yo tenía que mantenerme alejado, porque a través del contacto más o menos prolongado, podía contagiarse. Al punto entonces que la ley de Dios y las leyes de los hombres en general tenían por mandato que cuando alguien era identificado con lepra, lo sacaran de la sociedad, de la comunidad, de la colonia, y tenían que vivir afuera. De hecho, esto también está establecido en la ley del Antiguo Testamento como norma para cuidarse de los leprosos. Y si les voy a pedir que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 14, versículo 45. Levítico 14, versículo 45. Esto es importante de mencionar. Dice la palabra del Señor: y el leproso en quien hubiere llaga llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y encubierto él pregonará, o sea, gritará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la enfermedad estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, dentro de la ley de Israel, la ley que, por cierto, esta es la ley que Dios le da a Israel, cuando alguien identificara llaga o alguna señal de lepra, debía salir del campamento, su cabeza descubierta y él encubrirse, y él mismo debía gritar: soy inmundo, para que la gente supiera que él tenía lepra y nadie podía acercarse a él, y habitará solo. Naamán no era israelita, así que esta ley no aplicaba estrictamente para él, pero sí habían leyes similares en todos los países del Medio Oriente. Él también entonces no solamente tenía una condena de muerte, sino que, bueno, tal vez cuando uno está enfermo, lo más bonito es ser acompañado por la familia, ¿no?, que lo cuide. Pero esta enfermedad era una sentencia de muerte y que lo sacaran de todo tipo de contexto social. Él era un ejemplo de alguien inmundo, de alguien sucio. Él debía gritarlo. La ley le exigía que él debía gritar cuán repugnante y asqueroso era por su enfermedad. Esta era la condición del general sirio. Él cargaba consigo la condena de muerte. Bueno, entonces el texto narra que en una ocasión los sirios habían tenido una guerra contra los israelitas, que era el pueblo de Dios, y en esa guerra llevan cautivo a varias personas, y dentro de esas personas va una niña, va una muchacha, y esa muchacha llega a servir en la casa de Naamán. Y entonces en la casa de Naamán, pues de plano se entera que su amo tenía lepra, y ella va con la esposa de Naamán y le dice: en Israel hay un profeta que puede sanar a tu esposo. Y entonces el esposo Naamán se entera
y él va entonces con el rey de Siria, este rey de él, y le dice: hay una forma en que yo me puedo curar, y es ir a este pueblo, al pueblo enemigo, con una carta y decirle: por favor, cúrame. Y efectivamente, el rey de Israel con mucho gusto envía las cartas, y de hecho lleva varias cosas. Lleva 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas, o sea, ropas de las mejores. Toda esa plata, todo el oro y toda la ropa debía por lo menos transmitir al rey de Israel que él venía humildemente a rogar que el profeta lo sanara de la lepra. Llegan ante el rey de Israel y entregan las cartas de Naamán que manda el rey de Siria, y dice la palabra que el rey de Israel lee las cartas. ¿Y cuál fue su reacción? Dice que rompe su ropa y grita y dice: ¿acaso soy yo Dios para quitar o para dar vida? ¿Acaso soy yo Dios para que el rey de Israel mande un hombre con lepra y que yo lo sane? El rey se descompuso. El rey de Israel se descompuso. Pero cuenta la palabra también que el profeta escuchó lo que había pasado. Y por si acaso, seguramente el profeta no estaba cerca, sino alguien le fue a contar lo que había sucedido. Y entonces este profeta le dice al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has roto tu ropa? ¿Quién era este profeta? Era el profeta Eliseo. El Eliseo que fue discípulo de otro gran profeta llamado Elías. ¿Se recuerdan de Elías? Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años. Elías resucitó a una viuda. Elías multiplicó la comida de esa viuda. Elías hizo que descendiera fuego del cielo para matar a muchos falsos profetas. Elías fue el que dividió el Jordán. No fue Moisés, por el caso. Y entonces cuando dividió el río, pasó él y pasó el profeta Eliseo. Eliseo era su discípulo. Yo sé que muchos creen que la Biblia es como fantasiosa, uno mira milagros por todas partes. Si ustedes leen la Biblia, no hay milagros por todas partes. Solo ha habido milagros durante el tiempo de Moisés y Josué, y en Eliseo y Elías. Entonces si era algo grande que esto estuviera pasando. Y cuando él va al final de su vida, Elías con Eliseo, su discípulo, Elías le dice: ya me voy con Dios. Y se abre el cielo y desciende un carro de fuego y se lo lleva. Y mientras va, le dice: yo quiero pues una doble porción de tu espíritu, le dice Eliseo a Elías. Y le dice Elías: si tú miras cuando me voy, yo te voy a dar lo que tú me pides. Y efectivamente Eliseo recibió lo que su maestro tenía. Y si ustedes hacen las cuentas de los milagros que hizo Eliseo, son exactamente el doble de las que hizo Elías. Cuando Eliseo vio que Elías se iba al cielo, él también recibe el poder de Dios y se regresa por el río Jordán y dijo, no lo dijo literalmente, no, pero me imagino que pensó: si yo tengo el poder de Elías y voy de regreso, debería ser capaz de abrir el río otra vez. Por si acaso no lo digo, yo lo estoy suponiendo. Y efectivamente toca el agua y se abre el Jordán y pasa el cielo. En otra ocasión vinieron a Eliseo porque las aguas de la ciudad eran amargas y hacía que sus cultivos se murieran. Entonces Eliseo vino, pidió una vasija nueva y puso sal dentro y echó la sal en el río y el agua fue dulce. Eliseo también fue aquel que se encontró a 42 muchachos y 42 muchachos le estaban gritando: ¡Hey, calvo! Y Eliseo se volteó y los maldijo. Y 2 osos salieron del monte y mataron a los muchachos.
Eliseo también hizo que el aceite de una viuda no se acabara durante mucho tiempo. Eliseo también resucitó a un niño. Eliseo quitó el veneno de una comida milagrosamente. Eliseo multiplicó el pan de una multitud. Esa era la popularidad de Eliseo. Por eso aquella niña que estaba cautiva con Naamán sabía de la popularidad de Eliseo. Sabía de todo lo que había hecho. Y por si acaso, todo eso no había pasado para cuando la muchacha le dice, pero por lo menos lo más importante, lo primero sí había pasado, y la muchacha sabía que el profeta hacía milagros. Bueno, seguimos con la historia. Dice, ya Naamán llegó a las puertas de la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió a recibirlo. Eliseo no pensó, viene un gran general, voy a ponerme mi mejor ropa y lo voy a recibir. ¿Qué hizo Eliseo? Mandó un mensaje. Y por si acaso, Eliseo no era un maleducado, simplemente él tenía un propósito. Y entonces va el mensajero y le dice, el profeta dice lo siguiente: ve y lávate en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Eso era todo. 7 veces en el Jordán. No había medicina en el mundo en ese momento que pudiera curar a Naamán. No había. No había medicamentos, no había vacunas, no había nada que pudiera curarlo. Naamán debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Solo eso. Sencillo, fácil. Para alguien parece complicado, ¿verdad? Yo creo que nos sumergimos más cuando vamos a nadar al río, ¿no? Más de 7 veces. Es lo más sencillo que alguien pueda pedir para ser curado. Hasta tomar medicinas es cansado, no estar con un tratamiento. O recibir una inyección, también es difícil. 7 veces en el río Jordán. ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil o difícil? La orden es fácil, pero obedecerlo es difícil. Naamán tiene el problema más grande del mundo, que no es la ley. ¿Y saben qué? Nosotros también tenemos ese problema. Esto que tenía Naamán era peor que su lepra. Lo que tenía Naamán era más desagradable que su lepra. Era más asqueroso, más contagioso que la lepra. Lo que Naamán tenía era orgullo. Asqueroso, desagradable, contagioso y peor que la lepra. Cuando Naamán escuchó lo que tenía que hacer, no solo pensó, Naamán no solo dudó. ¿Qué hizo Naamán? Naamán se enojó. Se enojó Naamán. Y dice que no solo se enojó, sino que se fue. Imaginen que ustedes van al doctor, le pagan al doctor y le recetan una medicina y se enojan con el doctor. ¿Qué les diría el doctor? Mire, ya le dije que hacerlo. Tómeselo, si no, no se lo tome. Naamán recibe la receta y se enoja con el doctor y se va. Afortunadamente para él tenía algunos siervos que lo hicieron entrar en razón. Dice que estos 2 siervos le explicaron que lo que tenía que hacer era bien fácil. Lo que tenía que hacer era bien sencillo. Él solamente debía sumergirse en el río 7 veces y recibiría la sanación. Fácil. Lo más sencillo del mundo. Más fácil que tomar medicina, más fácil que una inyección, más fácil que pagar a un médico. Fíjense que nada más ni siquiera tenía que traer el oro, los vestidos. Lo que pasa es que nada más era orgulloso. Quería pagarle el favor. Y pues nada más también, si ustedes terminan de leer la historia, nada más lo hace con gratitud. Para quienes están un poco desubicados en cuanto a este señor Naamán, para quienes no han leído la historia de Naamán, quiero recordarles que él vivió mucho antes que Jesús.
A veces uno lee la Biblia y dice, es que de plano estaba Moisés cuando estaba Pablo y cuando estaba Eliseo y todos estaban juntos. No. En la Biblia hay por lo menos 3000 y tantos años donde se escribe. Y Jesús, ¿en qué año nace Jesús? Pregunta capciosa. Digamos que en el cero. Digamos que en el cero. 800 y 800, entre 800 y 850 años antes había vivido Naamán. O sea, Naamán, había una gran diferencia entre Jesús y Naamán. Son bastantes siglos. Por eso mismo quiero recordarles lo siguiente: que el bautismo es una práctica instituida por nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estoy hablando entonces? Si Naamán vivió mucho antes y lo que le estaba pidiendo era mucho antes que se hubiera instituido el bautismo. ¿Por qué hablo de la vida de Naamán si el bautismo en este tiempo, en el tiempo de Cristo, no existía? ¿Por qué hablo de Naamán cuando Jesucristo ni siquiera había nacido? Porque esta historia ilustra perfectamente lo que la lepra y el río Jordán son en la vida del cristiano. La lepra es una enfermedad desagradable. En serio, les invito a ver las imágenes de la lepra. Es desagradable, es destructiva. Y Dios la utilizó como una forma para ilustrar el pecado en la vida del hombre. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que muchos no se han dado cuenta que el pecado los está destruyendo hacia su vida. El pecado es como la lepra, suele ser imperceptible. Hay un tiempo de meses entre la infección de la lepra y cuando empieza a dar sus primeras manifestaciones de heridas. Hoy sabemos que la lepra aparece hasta que 9 meses después de infectarse. Hombres viven infectados durante un tiempo prolongado y no se han dado cuenta que están infectados. Y cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Yo sé que todos aquí saben que son pecadores. ¿Alguien no se había dado cuenta que es pecador? Todos somos pecadores, ¿no? Hoy se los digo, pero yo sé que todos lo saben. Pero así como la lepra, uno no se da cuenta de la gravedad hasta que es demasiado tarde, hasta que destruye la vida. De repente un día el pecado destruyó tu vida y no te diste cuenta. Y hay veces donde uno es tan miserable que ni siquiera se da cuenta que el pecado está destruyendo su vida. Cuando uno escucha los testimonios de alcohólicos anónimos, todos tienen una historia de punto de quiebre. Recuerdo una donde una persona llegó a dar testimonio de que había chocado su carro, había matado a una persona y había matado a un familiar suyo. Y ese fue el decir, se acabó. Uno no se da cuenta de la gravedad de la lepra. Uno no se da cuenta de la gravedad del pecado hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo darnos cuenta de esa infección? Hay una prueba muy sencilla. ¿Cómo darnos cuenta qué tan grave es el pecado en nuestra vida? Sencillo también. La pregunta es, ¿amas tú a Dios? Amor de verdad. Amor, pero amor. Me refiero a amarlo en serio, no a necesitarlo. Todos lo necesitamos. Y todos saben que lo necesitan. No me refiero a necesitarlo. No estoy preguntando, ¿ustedes necesitan a Dios? Amén, todos necesitamos a Dios. ¿Amas tú a Dios? Me refiero a buscarlo constantemente, a apartar tiempos de oración, que nuestra vida esté tan apegada a Él, que no estemos satisfechos si no lo buscamos. ¿Amas tú a Dios o solo lo necesitas? En palabras de A.W. Tozer, en su libro de Crucified Life, dice,
Dios obtiene lo que a usted le sobra. A Dios le corresponde de usted solo los andrajosos añicos de su tiempo, y aún usted cree que es seguidor de Jesús. No se engañe. Fíjense. Unos intentan silenciar sus conciencias diciendo que su relación con Dios es especial y que no necesitan apartar tiempos para Dios, pero eso es tan orgulloso como Naamán no queriéndose sumergir al río Jordán. Muchos intentan silenciar sus conciencias diciendo que no necesitan la religión ni la iglesia, pero lo que realmente significa es que no tienen ninguna relación especial con Dios. Solo lo necesitan. Solo lo buscan cuando les falta algo. Porque en tiempos de prosperidad no aparece. Recibieron el bautismo, pero no tienen perdón. Fue echado sobre ellos agua en su cabeza, pero nunca fueron limpios del pecado. Fueron partícipes del sacramento, pero nunca fueron partícipes de la esencia divina. Son leprosos y no se han dado cuenta. Están contagiando al mundo y no se han dado cuenta. Están enfermos y no lo han notado. Están condenados al infierno, pero han decidido ignorar el acta que los condena. Por eso debemos tener cuidado con las supersticiones que hay en torno al bautismo, ya que muchos creen que el agua limpia los pecados y después viven su vida como deseen. Hay que tener cuidado con las supersticiones en torno al bautismo, porque el agua es solamente agua. El que limpia es el Espíritu Santo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, siendo el bautismo la señal y el sello del pacto de gracia, y siendo el bautismo la limpieza por la fe en Jesucristo. Es una señal por cuanto muestra visiblemente quién es parte del pueblo de Dios. Y es un sello por cuanto nos asegura la promesa. Pero es limpieza también. El agua es limpieza por cuanto Dios ha ligado la fe a la gracia de la salvación. Miren, yo no sé cuándo se bautizaron ustedes, la mayoría. Pero si hoy, en esta fecha, 17 de diciembre, ustedes no creen con verdad, han deshonrado la sangre en la cual fueron bautizados. Yo no sé cuándo se bautizaron, pero hoy es cuando. Así como Eliseo le dijo a Naamán: ve y lávate en el río Jordán para que tu lepra sea quitada. Yo les digo a ustedes, vayan y lávense en Jesucristo. No me ignoren. Vayan y lávense. Ven y lávate. Quita el orgullo que impide hacerlo. No son 7 veces en el Jordán, es una vez. Una fe en Jesucristo. Por si creen que es cansado sumergirse 7 veces. Es más fácil todavía tener fe. Fe no exige ir a ningún río. Fe no exige moverse. No exige tomar un automóvil e ir al lago de Amatitlán o a cualquier otro río que usted desee. Fe es ahora. Ve y lávate en el río Jordán para que tu lepra sea quitada. Y ustedes vayan y lávense en Jesucristo para que el pecado sea quitado. Quiten el orgullo de su vida, porque es el orgullo que los engaña a muchos creyendo que son cristianos, pero es evidente para otros que no lo son. Es evidente para muchos que no hay salvación en nuestra vida. Hoy hago entonces la invitación a los padres de los niños que serán bautizados
que ustedes sí recibieron la salvación. No por eso significa que automáticamente sus hijos recibirán la salvación. Dios solo tiene hijos. Dios no tiene nietos. Ustedes son responsables de compartirle el Evangelio. Ustedes son los responsables de decirles a sus hijos: ve y lávate en Jesús. Así como cuando Israel, cuyos niños recibían la circuncisión de pequeños y en el tiempo debían ser enseñados en la fe, nosotros también tenemos la obligación de bautizar a nuestros hijos y cumplir con la obligación de darles la palabra en la mañana y en la tarde, al salir y al entrar, y cuando estemos por el camino y cuando salgamos, y al acostarnos y al levantarnos, como dice Deuteronomio capítulo 6. Nuestros hijos están en pacto con Dios y son santos, y no deberíamos esperar de ninguna manera a que nosotros creamos que ya tienen algún entendimiento para predicarles el Evangelio. Jamás. Miren, que los niños no puedan decir que tienen fe no significa que en algún tiempo no tengan fe. Si no, imaginen a los muros. No pueden decir que tienen fe. Nosotros no administramos el bautismo a cualquier niño. No lo hacemos como Roma. Ellos supersticiosamente lo administran para quitar supuestamente el pecado original. Pero no existe tal cosa en la palabra de Dios. Nosotros bautizamos porque nosotros creemos que están en pacto con Dios. Y Él los ha reclamado como suyos. Y son herencia de Él. Y de Él es ellos son el reino de los cielos. El derecho es nuestro y el derecho es de ellos. Nuestra obligación es nuestra y la obligación es de ellos, de creer cuando llegue el tiempo, para que en algún tiempo Dios alumbre su corazón y lave sus pecados, y su bautismo sea gracia para él. Hablo a los padres para que sean responsables, pero también hablo a la iglesia. Que ustedes no tengan hijos, no significa que sean menos responsables. O que ustedes tengan hijos cuyos hijos ya se les bautizaron, no significa que no sean responsables. En Roma llaman a padrinos, que en el mejor de los casos compran regalos a sus ahijados o les dan dinero una vez al año y después los olvidan. Los padrinos no tienen correspondencia bíblica. El seno de la iglesia es el padrino de nuestros hijos. Nosotros somos los padrinos de nuestros hijos. Es responsabilidad de ustedes cuidar de los chicos que estarán hoy acá como si fueran con ellos un solo pueblo, porque son con ellos un solo pueblo. Es el seno de la iglesia donde son discipulados. Es el pastor, los ancianos, los diáconos y los miembros, los encargados de acompañarlos en su vida espiritual. Hablo a los padres y también a la iglesia. Y hablo también a los que no son miembros de nuestra iglesia. Son bienvenidos hoy. Pero espero que no vengan a presenciar un mero ritual. Un día bonito donde se le va a echar a alguien agua. Un día bonito como quien celebra una graduación o un cumpleaños. Hoy nuestros hijos reciben el bautismo, el sacramento del bautismo. Y ese es un testimonio de su lavamiento, el sello del pacto de gracia. Ellos son los que reciben el sello y la señal, como ustedes también deberían recibirlo. Dice William Cowper,
hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. El malhechor vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Si el malhechor lavó sus pecados, y si Naamán fue a recibir las aguas del río Jordán, no salgan ustedes sin lavar sus pecados, porque no saben cuántas oportunidades tendrán para hacerlo. Hoy está extendida la invitación y el mandamiento del Evangelio. Laven sus pecados. Sigue diciendo: eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oremos. Señor, hoy invocamos tu nombre por Jesucristo, nuestra fuente y nuestro lavamiento, porque el bautismo solamente tiene cabida por cuanto es en ti. Solamente es efectivo si nos acercamos con fe. Y hoy nuestros hijos tienen derecho, pero también tienen la obligación de que cuando llegue el tiempo, también crean. Y hoy la iglesia tiene la obligación de ser un padrino para ellos. Que no se desentiendan de su responsabilidad, porque nos pertenecemos los unos a los otros como un cuerpo. Y que los que están acá como invitados sepan que este es el testimonio de la iglesia y están obligados también a lavarse en la fuente que eres tú. Yo ruego, Señor, con ellos, de que tengan misericordia de sus vidas. Que si alguien tiene orgullo, tiene la peor forma de lepra. Si alguien ha decidido alejarse de ti, que hoy sea el momento de acercarse. No, Señor, como una decisión del momento, sino como una forma de vida. Te pido, Señor, que tengan misericordia de los que están aquí y no son creyentes. Que ellos puedan entender que necesitan el bautismo, necesitan el lavamiento de sus pecados. Que les hagas entender que no solo se trata de necesitarte, sino de amarte, de verdad amarte, Señor. Que estén insatisfechos con sus vidas hasta que no te encuentren a ti. Toca el corazón de cada uno de nosotros, para los que ya somos cristianos, que ya hemos lavado nuestras ropas en el río. Que nos recuerdes por medio de este sacramento que tenemos una responsabilidad contigo. Debemos constantemente quitar de nosotros el pecado, porque tú ya lo has lavado eternamente. Y que no requieres excusas, sino un corazón sincero. Que necesitamos el Evangelio, la religión, la iglesia, para poder crecer sanamente. Y que si aquí cualquiera esté caminando solo, te hagas entender que este es un camino que se vive en comunidad. Señor, te rogamos que ilustres para nosotros la vida eterna, la muerte y resurrección a través de las aguas, porque no necesitamos imágenes tuyas sufriendo, no necesitamos imágenes de alguien más representándote a ti. La única imagen que tú nos has permitido es la imagen de las aguas cayendo sobre una persona, porque tú lavas verdaderamente por medio del agua en el corazón de ellos. Que hoy vengamos con reverencia, entendiendo que la reverencia verdadera no es bajar la cabeza, sino un corazón sincero, un corazón arrepentido. Perdona nuestros pecados, Señor, de cada uno de los que está aquí,
Y aún aquellos que creen que no necesitan perdón, también, Señor, extiéndeles perdón. Y haznos entender cuánto necesitamos amarte, buscarte, encontrar, apartar tiempo para ti, Señor, que es la vida eterna. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros también pueda comprometerse con los hermanos que hoy son unidos a la iglesia visible. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor, y pedimos que confirmes en nosotros la palabra, por Jesucristo el Salvador. Amén. Como parte de nuestra liturgia, entendiendo que el sacramento es parte de nuestra adoración, vamos a proceder a bautizar a las 12 personas que están hoy preparadas. Les he pedido que preparen su corazón y preparen a sus hijos también.